No es caridad, sino complicidad. No es misericordia, sino traición. Estas dos frases se publicaron ayer y ya se han difundido por todo el mundo. El texto se publicó en una plataforma de redes sociales, se tradujo y se volvió a publicar en cuestión de horas, y ya ha circulado por todo el mundo católico. La persona que lo firmó es una de las voces más influyentes del mundo tradicionalista. Y esas palabras surgen en un momento en que la Iglesia de todo un país se está dividiendo públicamente. El autor es Monseñor Carlo María Viganò, ex nuncio apostólico en Estados Unidos. El texto apareció en su cuenta el 5 de agosto y fue republicado y traducido por LifeSite News, uno de los periódicos católicos de mayor circulación a nivel mundial. Para comprender por qué esas palabras tienen tanto peso, primero debemos analizar lo que realmente sucedió en la frontera española durante las últimas semanas de julio. Aproximadamente 60.000 personas cruzaron la frontera hacia el enclave español de Ceuta, la mayoría nadando alrededor del paso fronterizo de Bab Septa. Muchos eran jóvenes marroquíes. Las autoridades españolas han informado de al menos 67 fallecimientos. Las autoridades marroquíes han identificado 11, y otras estimaciones sitúan la cifra de muertos en cerca de 100. Estas cifras son aún provisionales. Casi todos los que llegaron a Ceuta han regresado voluntariamente, y la zona fronteriza está volviendo a la normalidad. Esta es la situación actual. Viganò escribió unas líneas con un comentario sumamente duro y sin tapujos sobre este tema. El objetivo principal no es la política, sino la interpretación misma de lo que está sucediendo. Sostiene que lo que está sucediendo no es un fenómeno espontáneo, sino, en sus palabras, un plan diabólico de sustitución étnica, de destrucción del tejido social y de provocación de disturbios. Es su interpretación, que él presenta como tal, y con la que muchos dentro de la Iglesia discrepan por completo. Pero es el punto de partida a partir del cual construye todo lo demás. Porque la parte más seria de ese texto no trata sobre quienes cruzaron la frontera, trata sobre los obispos, y aparece en la siguiente línea. La jerarquía sinodal, apóstata y traidora no solo guarda silencio, sino que participa activamente en este plan infernal. Estas son sus palabras exactas, citadas textualmente y deben leerse con detenimiento. No está diciendo que la jerarquía esté equivocada. No está diciendo que estén distraídos, tímidos o mal informados. Está diciendo que participan activamente, y esa es una acusación diferente. Luego enumera, punto por punto, cómo. Con sus palabras de bienvenida incondicional, con sus documentos que niegan la primacía de la fe y de la civilización cristiana. Y de nuevo, con su silencio cómplice ante la desaparición del cristianismo de las familias y la sociedad, colabora en la ruina de lo que queda del cristianismo. Luego vienen las dos frases con las que empezamos, y ahora entendemos a quién iban dirigidas. Esto no es caridad, es complicidad. No es misericordia, es traición. Concluye con una súplica. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que quiera salvar su alma y su tierra, que vuelva a Dios y a su ley antes de que sea demasiado tarde. En medio del texto inserta un versículo del Antiguo Testamento y vale la pena leerlo íntegramente, porque el contexto en el que se encuentra dice mucho. Es Deuteronomio, capítulo 28. El extranjero que está entre vosotros se elevará cada vez más por encima de vosotros, y vosotros descenderéis cada vez más. Y continúa.
Él estará a la cabeza y vosotros a la cola. El capítulo 28 del Deuteronomio es el capítulo de las maldiciones, las que recaen sobre el pueblo cuando desobedece. El punto clave de ese capítulo no es quién viene de fuera, sino aquellos que han dejado de escuchar la voz del Señor y por lo tanto se encuentran indefensos. Viganó utiliza este pasaje precisamente en este sentido. Ahora llega la parte que convierte este texto en algo más que una postura aislada. Mientras Viganó acusa a la jerarquía de guardar silencio, la Iglesia española no guarda silencio en absoluto. Está bien que hable. El problema es que en las últimas 2 semanas ha dicho 4 cosas diferentes, en direcciones opuestas, sin que nadie haya aclarado las cosas. En primer lugar, don Ángel García, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, declaró en televisión el 3 de agosto que esas personas eran santos porque habían mantenido la calma. Su razonamiento es el siguiente. Muchos, en su lugar, habrían reaccionado con violencia, pero en vez de eso esperaron en silencio la oportunidad de entrar al centro de acogida. Sin embargo, los noticieros de aquellos días también informaron de episodios de saqueos y disturbios. La declaración fue cuestionada precisamente por este punto, y no solo por los círculos tradicionalistas. En segundo lugar, en el otro extremo, el padre Javier Aispún, párroco de San Juan Evangelista en Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona, escribió algo mucho más duro en una plataforma de redes sociales. Pidió la reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo, y añadió: completemos lo que la reina Isabel, la católica, dejó inconcluso. En publicaciones posteriores, fue mucho más allá, pidiendo a España que atacara militarmente la capital marroquí y que abriera fuego si fuera necesario. La respuesta llegó ayer, y no provino de Roma. La archidiócesis de Pamplona y Tudela emitió un comunicado oficial desvinculándose públicamente de su propio sacerdote. Según el texto, esas palabras son opiniones estrictamente personales que ni representan ni son compartidas de ninguna manera por esta iglesia diocesana. El arzobispo Rosselló le pidió una explicación. En tercer lugar, al otro lado de la frontera, la archidiócesis de Tánger hizo algo aún diferente. Organizó ayuda concreta para aquellos que regresaban exhaustos y hambrientos. Su arzobispo, Emilio Rocha Grande, acompañó esa ayuda con un mensaje directo a los jóvenes marroquíes. Construyan su futuro aquí, en su país, sin condenas, sin proclamas. En cuarto lugar, el texto de Viganó, que no aborda nada de esto, y va directamente a la acusación contra la jerarquía. 4 reacciones católicas ante el mismo hecho. Un sacerdote habla de santidad, otro habla de reconquista y es repudiado. Un arzobispo distribuye comida y otro habla de traición. Quienes defienden la postura de la jerarquía dirán que todo esto es normal. La Iglesia no es un partido político y, en cuestiones de orden político, las voces pueden divergir legítimamente. Quienes apoyan a Viganó responderán que, cuando 4 pastores dicen 4 cosas incompatibles ante el mismo hecho, los fieles ya no tienen una sola voz a la que seguir. Ambas objeciones tienen fundamento, y ninguna ha sido formulada públicamente por ninguna autoridad, porque ninguno de los 4 ha respondido a los otros 3. Ninguna conferencia episcopal ha intervenido en el asunto. No se ha publicado ningún documento conjunto. Y, hasta el momento, el Vaticano no ha dicho ni una palabra sobre una división que es evidente para todos. La única autoridad que tomó medidas fue una archidiócesis española,
que declaró que uno de sus canónigos hablaba a título personal. Todo lo demás permaneció sin cambios. Y hay un detalle que merece más atención que ningún otro. El silencio que Viganò atribuye a la jerarquía es también el silencio de estos 4 pastores entre sí. Ninguno de ellos mencionó los nombres de los demás. Nadie dijo públicamente que un compañero fraile, a unos cientos de kilómetros de distancia, defendía exactamente lo contrario. En una frontera donde murieron decenas de personas, la Iglesia habló con 4 voces, y ninguna de ellas buscó a las demás. Quizás este sea el acontecimiento más trascendental. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.